Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que muy bien. Estamos en Relax FM, radio enfocada a la relajación del oyente y al bienestar. Y estamos un día más en modo vida, un programa orientado al autoconocimiento. Y si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan expertos para hablar de temas como la gestión emocional, la sexualidad consciente, salir del sufrimiento, etcétera. Coach, psicólogos y terapeutas de distintas áreas. Yo me llamo Sara Manzaneque y si no me conoces te cuento un poquito que yo me dedico soy coach integral y estoy especializada en mujeres, en corporalidad. Creé mi propio método, mi propio programa, Volver al Cuerpo. Hago sesiones adultos, niños, imparto talleres mensuales, tengo un grupo de meditación. Y bueno, si quieres saber un poquito más, me encuentras en @saramanzaneque en Instagram y en LinkedIn. Hoy nos acompaña Cristi García. Ella es terapeuta de péndulo hebreo, especialista en niño interior y es medium. Toma ya. Acompaña a personas en su proceso de despertar. Ella trabaja también con mujeres como especialista en memorias de útero, sanación, imparte talleres. Es especialista en transgeneracional y en diversas terapias de sanación ancestral. Bueno, Cristi, bienvenida. Hola Sara, bueno, hola a todos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poquito nerviosa, Bueno, los nervios del pero bien. directo. Te quería preguntar, he contado como muchas cosas de ti a lo que te dedicas y yo te quería preguntar cómo te defines hoy. Bueno, hoy en día, ¿no? Sí, Mañana no lo ahora. sé. Esto va cambiando, ¿no? Totalmente. Hmm. Entonces, bueno, pues yo me defino una persona positiva, una persona alegre, eh, una persona muy amiga de su amiga y, bueno, me encanta el chocolate. Ya. Pero en verdad, hasta llegar aquí, he tenido que pasar por una serie de experiencias, digamos, ¿no? De circunstancias, escenarios que me ha puesto la vida, entre comillas, no buenos, ¿vale? Lo pongo entre comillas un poco porque, bueno, al final no hay nada bueno ni malo, son experiencias y nos llevan a ser las personas que somos hoy en día, ¿no? Y Hmm. eso un poco es lo que me ha hecho estar aquí y dedicarme a lo que me dedico, que es, pues, bueno, acompañar a personas en su proceso, pues, como has dicho, ¿no? En su proceso del despertar, eh, bueno, pues un poco en el despertar de esa conciencia, ¿no? Sanar bloqueos, cuando existen bloqueos de todo tipo, y trabajar, en definitiva, el crecimiento personal. Un poco así es como yo me defino hoy. Diríamos que acompañas personas a hacer precisamente esto que has hecho tú, a entender que estas cosas que les están pasando en la vida no son positivas ni negativas, pero pueden convertirse en aprendizajes y un poco como a poner conciencia en todo eso. Para eso Exacto. utilizas herramientas como el péndulo hebreo, como he comentado, y aparte eres terapeuta de niño interior y de otro tipo de cositas. Bueno, Cristi, cuéntanos tus redes sociales para quien quiera conocerte un poquito más, que pueda entrar y ahí se entere de todo. Bueno, pues yo tengo el Instagram, que es o sea, terapias-Cristi García. Y Ujú. bueno, luego tengo un pequeño grupito de De difusión WhatsApp. de Mm. WhatsApp y nada, pues ahí un poquito explico, doy pinceladas de las cositas que hago, etcétera. Vale, si acceden directamente a tu Instagram, pueden ponerse en contacto contigo si quieren formar Sí, parte de tu comunidad, ¿verdad? exacto, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Como os he dicho, ella también imparte talleres. De hecho, tenemos uno activo. Hemos hecho dos versiones y no sabemos ni descartamos si haremos otro más adelante de niño interior. Y hoy es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. Te quería preguntar, a modo de charla, Cristi es amiga mía, desde hace ya muchos años, trabajamos juntas en muchas cosas. Ella lleva esta parte como más espiritual de las terapias y bueno, vamos a hacer como una charla, más que una entrevista. Vamos a hablar del del niño interior. ¿Qué es el niño interior, Cristi? Bueno, pues para mí el niño interior, digamos que es como la parte más vulnerable de la persona, ¿no?
Y digamos que tiene como dos maneras de estar en la vida, ¿vale? Ese niño interior. Una de ellas es como el niño interior en pureza, que es, bueno, pues el ejemplo muy claro, como lo vaya a entender todo, es solamente mirar a un niño, ¿no? ¿Qué te transmite, ¿no? Esa dulzura, esa paz, ese todo, ¿no? Ese amor conectado al amor, ¿no? Pues el niño en pureza es eso, un niño conectado al amor. Y luego puede estar en la tierra el niño conectado a las heridas, que ahí es donde, bueno, pues donde quizá nos alejamos mucho más del niño en pureza, ¿no? Son Mm, como esos dos estados de estar aquí, pero digamos que es como la parte más vulnerable de nosotros, en resumen. sí, aquí la parte más, más racional os cuenta que el niño interior es un lado de nuestro cerebro. Tenemos un lado en el que se ubica el adulto y otro lado en el que se ubica el niño interior. Entonces, el niño interior, por así decirlo, es, como bien ha explicado Cristi, la parte más vulnerable. La parte más vulnerable y, como ella también bien ha explicado, esta parte que nos conecta con nuestro yo más auténtico, más puro. Fijaros que el niño nace en esencia, está conectado con el útero de su madre, con mamá. Ahí no hay heridas, ahí no hay traumas, está todo perfecto. Como me gusta mucho como le explica Borja Vilaseca, que dice que estás como en un chilao emocional. Y de repente el parto, ¡pum! El primer trauma. Y, y ahí empieza la fiesta, ahí empiezan los traumas, las heridas. Pero bueno, por no ir rizando el rizo y por ir un poco despacito, digamos que esta vulnerabilidad, esta parte nuestra, pues cuando conecta con las heridas, sería el niño interior. El niño interior muchas veces está conectado con estas heridas, con estos traumas. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que tenemos todos un niño herido o hay gente que no tiene niños heridos y está súper bien por la vida? No, 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 no. Yo creo que todos tenemos un niño interior herido, por supuesto que sí. Digamos que el niño interior viene, como tú bien has dicho, neutro y depende de en qué, en dónde viva, bueno, una serie de circunstancias, bueno, pues crea su herida, ¿no? Que ahora después hablaremos un poquito de los distintos tipos de heridas que existen, ¿no? Yo pienso que sí, que todos tenemos un niño herido. Y bueno, pues depende mucho también de la interpretación que ha hecho ese niño, porque hay que decir en todo momento, y bueno, que en todo momento estamos como interpretando, ¿no? Entonces, todas aquellas circunstancias que no han llegado a pasar, el niño las interpreta de una manera o de otra, y también nos creamos ahí nuestras creencias, ¿no? Hmm, Entonces, por supuesto que sí que el niño interior, todos tenemos un niño interior herido, que por supuesto hay que sanar, ¿eh? Porque hmm. digamos que para mí el niño interior es como la base de lo que somos en adulto, de cómo nos mostramos ante la vida. Y eso Sí, todo te viene del niño interior. sí. Me quiero detener aquí porque tú has dicho, yo he dicho, siempre decimos que el niño interior nace puro, en esencia, y que luego es la vida, las circunstancias. No es lo mismo nacer en un entorno pudiente económicamente que en el que te toque experimentar miserias económicas. No es lo mismo tener un papá o una mamá que se comportan de cierta manera y te toca vivir un maltrato físico o un abuso que vivir entre alfileres, pero a lo mejor te falta la presencia de papá o de mamá. No es lo mismo tener cuatro hermanos y tú ser el del medio que ser hijo único. Hay como distintas experiencias. No es igual nacer en la India que en Madrid Centro. Entonces, bueno, pero sí me quiero parar aquí porque decimos, el niño nace sin traumas. Bueno, tendríamos que tener en cuenta que el niño no nace tabula rasa. El niño hereda,
que claro, yo estoy embarazada y yo cuando engendro a mi hijo y cuando lo llevo dentro, yo estoy viviendo y yo tengo estados emocionales, puede que yo viva traumas, puede que yo viva situaciones adversas o simplemente pues no he podido gestionar en muchas ocasiones y todo esto, el niño que está completamente conectado con la mamá, lo está grabando. Entonces, de Claro. aquí se explica que muchas veces cuando nacemos, pues desarrollamos miedos, desarrollamos, por no hablar de si la mamá está enferma, si la mamá, todo esto también se hereda. Y esto, además quiero complementarlo con esta parte tuya, más del transgeneracional, que nos habla, sin meternos en historias muy liosas, pero háblanos un poco del transgeneracional, de si también puede venir con heridas de la mamá, del papá, de la abuela, de... Pues sí, tú misma lo has dicho. Nosotros cuando estamos, bueno, nosotros porque yo soy mujer y entonces he tenido mi hijo, ¿no? Hablo de la parte de donde venimos todos, que es de un útero. A la hora de estar ahí, tanto si eres hombre como mujer, pues la verdad es que todos los impactos emocionales que la mamá de alguna manera tiene, ese bebé lo absorbe, ¿vale? Y digamos que se le van a quedar en el inconsciente que más adelante en ese niño va a manifestar pues a través de miedos, ¿no? Y quizás si no se trabaja en ese adulto, se pueda llegar a tener ansiedad, se pueda llegar a enfermar, porque, bueno, cuando hablo, por ejemplo, de enfermedad, no, yo siempre digo que no se heredan las enfermedades, sino que se hereda la emoción que ha generado la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay como unas memorias de nuestro linaje femenino sobre todo, ¿vale? Porque, bueno, por otra serie de circunstancias, heredamos mucho más de la mamá, de la abuela materna, de la bisabuela materna, que de la parte femenina, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que todo eso se influye en el bebé. Y luego, por supuesto, está la parte de la epigenética, que es la costumbre, manera de vivir que tiene cada sistema familiar, ¿vale? Yo siempre, mira, me gusta poner un ejemplo que siempre pongo, pero creo que es un poco como lo pueden llegar a entender las personas, terrenalmente hablando, ¿vale? Nosotros todos tenemos un cuerpo físico, ¿vale? Tenemos unos sistemas, como es, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, ¿vale? Y todo lo que ocurre en ese sistema, ¿vale? Afecta a la parte, por ejemplo, en el sistema digestivo, si yo estoy afectada por un colon irritable, pues digamos que va a afectar todo el sistema se va a ver afectado por esa pequeña cosita que yo pueda tener de enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente afecta al cuerpo, bueno, también afecta al cuerpo entero, no solamente a ese sistema, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la familia. Nosotros somos como somos sistemas de familias, ¿no? Y, y el transgeneracional, pues, es otro sistema que está compuesto, pues, por creencias, por limitaciones, por costumbres, que a la vez, pues, también son influenciados, como tú bien has dicho, por el lugar donde se vive. No es lo mismo vivir en África que en España. Entonces, llevando todo esto a tierra, lo que papá y mamá dicen o hacen me está afectando en muchas ocasiones, ¿vale? Influye en cómo yo interprete lo que me pasa, aunque no siempre es así, ¿no? Porque hay otras veces, bueno, que es por nosotros solos, ¿no? Pero todo eso, todas esas maneras de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a los miedos, vienen mucho heredados también. No solamente se hace, sino que hay una, digamos, predisposición inconsciente de que eso tenga que pasar así, ¿vale? También las heridas se heredan, es decir, los hijos aprendemos, como he dicho, por repetición, ¿no? Y si yo tengo unos papás que continuamente hablan de las injusticias de la vida, Mm. eh, pues al final yo voy a absorber eso. Y, y bueno, un poco si vamos más allá, podemos hablar de emociones heredadas, ¿no? Ya que es lo que un poco hemos estado hablando de lo del útero de la mamá. ¿Cuáles son las 5 heridas del niño interior? Pues mira, las 5 heridas,
son la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia, de abandono y de rechazo. ¿Nos Cada cuentas un una, poquito de cada una? claro, mira, cada una de las heridas, digamos que tiene como una cualidad eh, que compartimos las personas que tenemos esa herida, ¿vale? Aunque Ujú. haya 5 grandes heridas, siempre hay una herida predominante, o siempre hay una herida que digamos es la que más nos marca. Venimos como programada, nuestro niño interior está programada con esa herida, ¿vale? Entonces, Cuando cada decimos herida, programación nos referimos como a estas gafas de las que hablamos siempre, con las que voy a ver el mundo. Si yo tuviera una eso, herida, por ejemplo, de injusticia, que es la mía, si yo no sano esa herida, si yo no, cuando digo sanar me refiero a si yo no trabajo esta herida, cada cosa que a mí me ocurra la voy a interpretar en base a esta herida. Es que el sí, mundo es injusto, es que esto no claro, debería ser así y habría como unas características que ahora nos vas a contar por bajar un poco porque hay gente que nos escucha que es a lo mejor es su primer contacto con las ideas de la infancia, con el niño interior y no sabe ni lo que es una programación ni lo que es entonces por bajar muy a tierra porque sé que nos escucha gente que pues que son los primeros contactos que está teniendo y al final esta es la finalidad de este programa también, poder abrir conciencia y facilitar herramientas para el autoconocimiento. Entonces, claro. que me lío y pierdo el hilo. Digamos que esta programación son estas gafas que a mí me van a hacer, en base a esta interpretación de lo que he vivido, contarme la historia, porque como decía Cristi, lo que vas a interpretar, lo que el niño interpreta, contarme la historia de que el mundo es injusto o de que el mundo es, todo el mundo me abandona o todo el mundo me rechaza. Y claro, esto me va Claro. a hacer estar reactivo. Y ahora sí, cuéntanos, perdona este inciso, Nada. ¿cuáles son estas características, estas peculiaridades que tenemos cuando estamos como afectados por esta herida? Sí. Pues bueno, pues cada herida tiene una serie de características, ¿no? En común que compartimos las personas que compartimos esa herida, ¿no? Por ejemplo, la herida de injusticia, que es la que tú has hablado primero, pues se caracteriza un poco por ser personas rígidas, ¿vale? Personas que son inflexibles, que son como muy mentales y a veces bloquean como las emociones, ¿no? Eh, Cuando creen que han sufrido una injusticia, tanto ellos como la gente de su alrededor, ¿vale? Sienten que pueden tomar represalias, ¿no? Es como eh, cogen un poco el rol de salvador, de yo voy a arreglar el mundo, ¿no? Hmm. Y tienen como poca capacidad de diálogo a veces, ¿no? Porque muchas veces ellos quieren como imponer sus verdades, ¿no? Su verdad absoluta. Y aceptan poco las críticas, ¿vale? Bueno, son personas que a veces juzgan. Cuando digo todas las características, no siempre me refiero a que todas las personas que tienen este tipo de herida, digamos, comparten todas, ¿no? Y Sino que hay, estamos hablando conectados con la herida, porque alguien claro, dirá, imagínate, ¿no? Ahora que hemos puesto este ejemplo mío, alguien que me conozca dirá, Sara, tú no eres así. Claro, yo no soy así porque he trabajado mi herida, pero preguntarle a claro, mi marido, a mi familia y a mi gente cercana. Es que cuando estamos marcados por una herida, cuando tú trabajas esto, puedes, o sea, cada herida es una capacidad, es una potencialidad. O sea, una persona muy rígida, como yo soy cuando estoy conectada con la herida, se puede convertir en una persona muy flexible. Una persona muy juzgadora se puede convertir en una persona que no juzga y que crea espacios seguros de no juicio. Entonces, sí, eso sí es importante decirlo, que todas estas heridas se pueden trabajar y que estamos contando como el lado oscuro, cuando claro, no tenemos el niño la interior herida en sí. trabajado. La herida en sí, ¿no? Eso, cuando dices tú el niño conectado a la herida, ¿no? Entonces, la Mm. herida, una persona programada con la herida de injusticia, puede ser así. También te digo, Sara, que hay que ser, yo siempre digo que hay que ser valiente para mirarse en el espejo, ¿no? Del alma y decir, yo soy una persona que juzga, soy una persona inflexible, soy una persona, ¿no?
Porque muchas veces cuando nos Total. preguntan y nos dicen, ¿tú cómo eres? Siempre ponemos el lado positivo, ¿no? Que está muy bien. O sea, la parte de nuestra luz, de decir, pues yo soy una persona alegre, ¿no? Como yo he dicho antes, alegre, positiva, que me encanta el chocolate, ¿no? Siempre puntualizamos ahí. Pero ¿y qué hay del lado oscuro? ¿Por qué no decimos quiénes somos en nuestro Muchas lado oscuro? veces ni siquiera nos conocemos en nuestra sombra porque No, creemos que somos auténticamente maravillosos, seres de luz iluminados, no sé, la reencarnación de Buda. Hay que pararse al final a ver quién soy yo en mis días malos, qué emociones siento, qué historia me estoy contando, qué cosas me digo. Yo me di cuenta claro. de que era una persona muy reactiva. Iba desde mi humilde opinión, siempre, ven aquí, que te lo explico, iluminaba al resto. Era una Vamos a ver, señores, trabajar tu herida, te abres tu programa de radio o te abres tu YouTube o tu Instagram, @Sara Manzaneque, y ahí cuentas tu vida a la gente que paga por escucharte, pero no puedes ir iluminando al resto porque el mundo es injusto y tú vas a arreglarlo. Claro, yo cuento esto con este humor porque me lo he trabajado, pero entrar Claro. en las heridas duele y duele mucho. Y ver, pues esto, la sombra, todos tenemos caquitas emocionales y todos tenemos sombras. Y la herida de injusticia, en la sombra, conectados con la herida, pues tiene estas características tan maravillosas. Si alguien se Totalmente. identifica con ella, que sepa que hay luz detrás del túnel, puedes trabajar todo esto y vivir de una manera mucho más flexible y menos rígida. Pero las heridas siempre se activan. Trabajarla, al final, por ejemplo, a mí me hace ser consciente. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a ver manchas en mi casa que normalmente nunca vería, empiezo a ver todas las cosas que tendría que hacer, porque somos muy rígidos con nosotros mismos también. Debería de ir al gimnasio, debería de hacer, debería de... Y empiezo como a conectarme con eso, a descentrarme, me doy cuenta que el niño interior necesita. Sarita quiere que la escuche. Aparte de eso, también decir que cuando uno se trabaja la herida, al final llega un momento en que encuentra esa salida, esa luz, como tú has dicho, pero encuentra esa paz interior, ¿no? Es como ver tu oscuridad te ayuda muchísimo a tener esa paz, aunque parezca un poco contradictorio al principio, ¿no? Y bueno, puntualizar también que la gente conectada a la herida de injusticia, pues también suelen ser personas que sufren mucho por el mundo, ¿no? Y hay muchas maneras de ayudar a desconectarse, ¿no? Por ejemplo, si era una persona con este tipo de herida, pues todo aquello que no te pertenece, eh, preguntarte, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde mí, ¿no? Pues desde mí puedo hacer solo esto, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer. De lo demás me voy a desentender, porque si no al final voy a terminar frustrada, voy a terminar de los nervios y voy a terminar sufriendo, ¿no? Porque sufrís mucho las personas que tenéis la herida de injusticia. Total, total, porque es que además, como tú tienes estas gafas de que tú te cargas a tus espaldas, el mundo es injusto y tú tienes que arreglarlo. Y es Claro, injusto lo que se está haciendo en tu grupo de amigos, y es injusta tu situación familiar, y es injusto, todo es injusto, tu trabajo, todo es injusto. Entonces tú te cargas a las espaldas más trabajo del que te corresponde, muchas veces ocupamos roles en la familia que no nos corresponden, cuántos hijos que hacen el papel de madre, de padre, porque además la vida parece que confabula para que encima familias desestructuradas, historias que te hacen ver el mundo todavía más injusto para condicionarte, para programarte con esa herida. Entonces, llega un momento que lo que tú dices, esto se sale de mi círculo de influencia, yo no puedo hacer nada. Entonces, es ir dando pasos para soltar el control de la vida de otros. Y claro. realmente muchos somos fantásticos terapeutas, pero esto, para ayudar tienen que pedirte ayuda, no tienes que cargarte a tus espaldas la solución del cambio climático y del mundo entero. Sí, Exacto, sí. exacto. Al final, bueno, pues consiste también un poco en confiar, ¿no? En los demás, en delegar en los demás, centrarte como en lo positivo que tienen las personas, en lo positivo que tiene la vida y no solamente en lo negativo, ¿no? Y en esa injusticia.
Luego dejar de somos estar pendiente. personas muy optimistas y con mucha capacidad de discernimiento. Mm, Todo lo opuesto una vez lo trabajas. claro. Así que, bueno, un poquito esa, quiero puntualizar también de cada herida un poquito de la manera en que se puede trabajar, ¿no? Dejar de delegar en los demás, etcétera. Bueno, luego vamos a pasar a la segunda herida, que es la herida de humillación. Mm. Quizá esta herida es un poco la que toca más el amor propio, ¿vale? Está muy asociada con la vergüenza, ¿vale? Digamos que son como los típicos niños que han tenido unos papás donde en algún momento o el niño ha podido sentir, ¿vale? O ha ocurrido realmente, ¿vale? Porque las heridas siempre son interpretación o realidad, ¿no? Y ahora con otra herida, voy a poner el ejemplo, lo vais a llegar a entender muy bien. Eh, Imaginaros un niño, ¿vale? Que se hacía pipí en la cama, ¿no? Y esos papás, ¿qué le decían a ese hijo, ¿no? Lo típico que le decimos muchas veces los papás, y yo me meto dentro, ¿no? Pues es que creemos que estamos ayudándolo y en realidad no lo estamos ayudando, ¿no? Pues se lo voy a decir a tus amigos que hay que ver con lo mayor que eres y sigues haciéndote pipí en la cama, ¿no? Para ellos eso es una humillación, Para decirle a los ellos y para compañeros. cualquiera, porque yo quiero pensar, o sea, si hacéis eso me parece muy injusto. Eso a los niños no hay que decírselo porque son personas. Claro, entonces es algo que es humillante, ¿no? Decir a los compañeros, pues que yo con 10 años me hago pipí en la cama, ¿no? Entonces un poco está asociado con la vergüenza, ¿vale? Son personas que aguantan, ¿vale? Y aguantan porque están acostumbradas a que se aprovechen de ellas, ¿vale? Y no poner límites. O sea, son personas que a todo es sí y sí y sí. Mm. Digamos que son también un poco como masocas, ¿no? Es como creen que merecen el mal que les pasa. De hecho, luego cuando estas personas están muy conectadas a la herida, esta herida es la herida de mi hijo, ¿no? Y digamos que cuando él se enfada, yo me fijo y está totalmente conectado, ¿no? Porque empieza como a castigarse, ¿no? El otro día, por ejemplo, me decía se había enfadado y me decía, pues ahora me voy a quitar del fútbol, ¿no? Y yo dije, pero Alejandro, si el fútbol es tu pasión, ¿tú te Mm. crees que a mí me estás castigando, quitándote del fútbol, ¿no? Entonces como que ellos se van castigando. Pues ahora no voy a ir al partido y como no es suficiente, voy a hacer más, me voy a castigar más y me voy a quitar del fútbol, ¿no? Entonces, de alguna manera, son personas masocas que se castigan, ¿no? Mm. Se sienten muy poco merecedoras de lo bueno y son personas muy sensibles. Cualquier cosita que les diga, ellos interpretan pues lo peor, ¿no? Es como, son personas que a veces hay que hablarles de una manera mucho más sutil, ¿no? Más suave, Sí. porque Mm. cualquier cosita que les diga les puede doler, ¿no? Es como que todo les crea un sufrimiento. Entonces, bueno, para trabajar esta herida, por ejemplo, pues debes de trabajar muchísimo el amor propio, ¿vale? De esta manera te verás un poco como merecedora o merecedor. También, por supuesto, poner los límites, ¿no? Y alejarte de aquello que sabes que no te hace bien, ¿vale? Esta Luego gente está la... sufre también, sufren también muchísimo, sufren mucho porque es que realmente se creen inferiores, les daña muchísimo la autoestima. Mm. Sí. Luego, por ejemplo, está la herida de traición. Esta herida, pues bueno, afecta mucho a las relaciones afectivas, ¿vale? Ya que son personas que están constantemente en alerta, porque piensan que las personas de alrededor, pues los van a traicionar, ¿no? Tienden también como a querer controlar todo, ¿no? Son personas celosas, suelen ser personas posesivas, digamos que marcan el territorio, ¿vale? Y, y cosas que en la herida de humillación, por ejemplo, son personas que no ponen límite, estas ponen como demasiado, ¿no? Es como que se pasan a la hora de poner límite, pero los ponen precisamente para que no les resulte una amenaza a aquello que otras personas le puedan aportar, ¿no?
y tienen un pronto muy fuerte. Son personas típicas que se dice que son de mecha corta, ¿vale? En apariencia pueden resultar también que son personas como muy seguras, ¿no? Muy seguras de ellas mismas, ¿vale? Sí, Pero la realidad no es esa. es como una máscara que se ponen. Claro, es una máscara para decir tú conmigo no vas a poder o tal, ¿no? Parecen también como personas sobreprotectoras, pero tampoco es lo que parece, ¿vale? Porque se ocupan de un otro precisamente para controlar mejor, ¿vale? Tienen como Bueno, mucho miedo constantemente y eso les sí, lleva a tener la en actitud alerta, contraria, sí, sí. están en alerta constante, ¿no? Eso también te genera como ansiedad y estrés, ¿no? Imagínate, ¿no? Estar constantemente en el sentido este de amenaza. Es que a Eh, veces piensan que la mejor defensa es un ataque y es como, sí, para que no me hagas, ellas, hago. Y claro, es que realmente sufren mucho porque ellos llegan a pensar que les van a traicionar continuamente. Y muchas veces son personas que tienden a estar muy solitarios, no encuentran a nadie, pero es porque están todo el rato en alerta, sufren mucho sí, físicamente, tienen claro. enfermedades incluso asociadas. Son personas, como he dicho, ¿no? Son personas que afectan mucho a las relaciones afectivas, por eso, Mm, ¿no? Porque sí, son difíciles de manejar. De hecho, ellas se defienden atacando al otro, ¿no? Y dándole un poco quizá donde piensa que le puede hacer más daño, ¿no? total. Y bueno, al final odian las mentiras, pero fíjate que ellas son de las personas que a veces pueden decir más mentiras, ¿no? Es todo como muy contradictorio. Entonces, bueno, para trabajar, por ejemplo, cuando queremos desprogramar este tipo de herida, debemos empezar, lógicamente, a confiar en los demás, ¿no? En sus relaciones hacia un otro, ¿no? Controlar es una de las cualidades más comunes de esta herida, así que debemos de dejar de hacerlo, ¿vale? Analizar todo lo que nos dice, todo lo que nos ocurre de manera negativa es un error, ¿no? Debemos de hacerlo de manera positiva, ¿vale? Y no creer, por supuesto, que todo aquello que nos ocurre es porque la vida nos debe algo, ¿no? Porque estas personas son así, ¿no? Es como, a mí me ocurre esto y siento que es injusto y que me han traicionado y la vida me debe algo. Bueno, quitar por supuesto ese pensamiento, ¿vale? Total. Eso de cuando se dice el dicho típico de contar hasta 10 antes de reaccionar, pues aquí, por ejemplo, es muy importante, ¿no? A veces si 10 no te es suficiente, pues Mm. cuenta hasta 20 o hasta 100. Eso Pero siempre, lo importante, además, en todas las heridas, porque es que la primera reacción siempre es el automatismo, siempre es tu herida, siempre es tu patrón mental. Pero si paras, si te tomas un poquito de aire, ahí ya te vas a permitir ver un poquito más a modo observador y analizar la situación no siempre desde estas gafas, desde esta herida. claro, es como quitarte esa gafa para verlo desde otra manera, ¿no? Y es cierto que hay gente que dice, es que yo no puedo porque yo soy así, ¿vale? Vale, tú eres así porque estás programado, pero puedes ser lo que tú quieras ser y como tú quieras ser. Pero para eso hay que trabajarlo y hay que fallar 1000 veces y 1100 veces para darte cuenta de que estás fallando. Pero lo Total. primero que tienes que entrar es como en esa autoobservación y, por supuesto, conocerte, ¿no? Que esa parte negativa es como hemos dicho, no la conocemos y, por supuesto, al no conocerte no puedes reparar eso, ¿no? Y bueno, luego no imaginar cosas que no han pasado, ¿no? Solo por el hecho de que tú crees que te van a traicionar y tú ya empiezas en tu cabeza a dar vueltas, A irte a esto me va a futuro. pasar porque me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, y eso incrementa tu furia, tu rabia, tu rencor. Todo eso, bueno, pues no viene bien para trabajar la herida, ¿no? Y desconectarte de ella. Luego, bueno, viene la herida de abandono. Esta quizá es la herida, bueno, quizá no es mi herida, ¿no? Esta es Y la herida del mundo. Todos tenemos un poquito de herida de abandono. Mm, sí, bueno, a veces se marca más, depende qué tipo de vida, qué circunstancias hayamos tenido, ¿no? sí. Porque fíjate, yo sí quiero puntualizar en eso que tú has dicho, que a veces es como la herida de todos.
¿Sabes tú qué pasa? Y nos pasa en los talleres, que a veces cuando decimos con qué herida te sientes identificada, ¿no? Y siempre dicen, yo con todas, tengo las características de todas, pero no es así. Es cierto que todos tenemos un poquito de cada una de esas heridas, ¿no? Pero siempre va a haber una que sea la que marque tu trayectoria, ¿no? Y depende qué tipo de circunstancia y cómo tú hayas interpretado esa circunstancia. Por lo tanto, en mi vida era la de abandono, ¿no? Aquí es donde he dicho que voy a explicar un poco que vaya a llegar a entender cuándo es interpretación y cuándo es realidad, ¿no? La herida de abandono, en mi caso, por ejemplo, fue a raíz de la muerte de una hermana mía y, bueno, evidentemente no fue un abandono real, ¿no? Uno lo piensa y dice, no te Ya. abandonó, es que esta persona murió, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo lo interpreté yo? ¿Cómo interpretó ese niño que ya ella no estaba, ¿no? Pues evidentemente me ha abandonado. Yo cogí el rol de víctima y dije, me has abandonado, me has dejado aquí en la tierra con todo este sufrimiento, ¿no? Y eso te hace esa programación. Por supuesto, luego todo lo de alrededor, papá, mamá, influye, ¿no? Pero yo interpreté que eso era un abandono cuando no es así, ¿no? Pues muchas veces pasa lo mismo con otra herida. No es lo que pasa, sino también cómo yo interpreto aquello que me pasa. Entonces, bueno, esta herida es muy parecida a la del rechazo, ¿vale? Las personas que estamos conectadas con esta herida creamos vínculos afectivos de dependencia emocional, ¿vale? Y a veces cambiamos constantemente de idea, de creencia, de lo que quieren o no, ¿no? De lo que queremos o no queremos, con tal de aún agradar a un otro. Es cierto que yo siempre me pasaba, ¿no? Que era como, yo siempre quería caer bien a los demás, ¿no? Era algo que Sí, yo siempre lo para que no, trabajaba, claro. claro, pero era para que no se fueran de mi lado, porque si no era como volver otra vez a sangrar esa herida, ¿no? Además, esta Eh, herida genera un apego muy ansioso. Te sí, lleva a, pues eso, a volverte camaleónica, si tengo que cambiar mi manera de ser o si tengo que cambiar mi manera de pensar o incluso mis creencias, todo con tal de que no se vaya. Son personas claro, incluso que pueden ser muy seguras de sí mismas, con buena autoestima, pero cuando están en una relación, inmediatamente hay codependencia emocional y ese sí. miedo al Y no, abandono les lleva también a no, controlar, a ser celosos a veces, ¿verdad? sí, no necesariamente hablar de relaciones de relación de pareja, No, no, sino relaciones de vínculos afectivos de todo tipo, de amistades, de familia. Es como no quiero dejar ir, ¿no? Porque ya lo hice en su momento, esto me ocasionó mucho dolor, por lo tanto no quiero volver a sufrir eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco eso, quieren agradar, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues queremos como llenar ese vacío que se dejó ahí dentro con adicciones, ¿no? Pues, por ejemplo, como la comida, el alcohol, todo eso, ¿no? mm, Em, y bueno, un poco, al igual que la de rechazo, puede crearse incluso antes del niño nacer, ¿vale? Un papá que a lo mejor, pues, no se ha hecho cargo de su paternidad, ¿vale? Y abandona a la mamá estando embarazada. Aquí fíjate que volvemos a hablar como un poco de eso, de esas emociones heredadas en el útero de la mamá, ¿no? Y bueno, o sea, esas emociones que la mamá tiene son absorbidas por el niño, ¿no? Entonces el niño, digamos que ya nace con una predisposición de mi papá me ha abandonado, ¿no? total. Eh, Mm. para trabajar este tipo de herida, bueno, pues lo primero es analizar todo aquello que nos ha pasado y que cataloguemos lo que es realmente un abandono a lo que no lo es, ¿no? Puede que sea un sí y mi padre o mi madre nos dejara, puede ser que sea una interpretación. En el caso de que este abandono, por ejemplo, sea real, hay que investigar por qué es real, ¿no? ¿Por qué de ese abandono? Es como intentar entender un poco la parte, entender y aceptar, ¿no? Porque muchas veces el entender es para la mente, ¿no? Y aceptar de que realmente esto ha sido así porque tenía que ser así, ¿no? Y Necesitamos aceptar y necesitamos ponernos en el lugar de nuestros padres.
de nuestros claro, cuidadores. Y eso no significa que estemos de acuerdo, pero es que no hay otra manera, porque, y me estoy adelantando a las preguntas, pero no hay otra manera de sanar el niño interior, sino que aceptando que ha sucedido lo que ha sucedido, que no depende de nosotros cambiarlo, y bueno, que lo hicieron lo mejor que pudieron en aquel momento. claro, Ponernos en el lugar del otro nos va a ayudar muchísimo a soltar esa culpa y esa herida. sí. Y bueno, muchas veces en las heridas se nos repiten, en todas las heridas se nos van a repetir las mismas situaciones, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la herida de injusticia se nos van a repetir injusticias por todos sitios, ¿no? En la herida de abandono, quizás nuestra vida va a estar caracterizada por abandonos, ¿no? Tengo una pareja y me abandona, tengo unos amigos y se van, mi papá me ha abandonado, mi abuela ha muerto, en fin. Entonces, bueno, Eso pasa siempre. Al final, lo que no hacemos siempre. consciente, la vida nos lo va a poner como destino. Pero de ahí el trabajar la herida, porque en el momento que yo la tengo trabajada y a mí, mi pareja me abandona, yo ya no voy a tener esa sensación de estar solo ante el mundo, nadie me va a querer nunca. Va a llegar un momento que voy a ser capaz de entender, pues esta persona se ha ido, es lo mejor que me ha podido pasar, porque una persona que me abandona no merece que esté con él. Chao, me voy a otra cosa. Claro, claro. Y bueno, pues un poco al final el trabajar también esta herida se puede hacer a través de saber que no le puede gustar a todo el mundo y sobre todo permitirte ser, porque ahí es donde está la luz. Luego ya por último vamos a ir a la herida de rechazo, ¿vale? Las cualidades principales de esta herida es la huida, ¿vale? Yo huyo, pero ¿para qué? Para no enfrentarme a aquello que me está haciendo daño, huyo de la gente, huyo de los problemas, huyo de mi idea para no ser rechazado, ¿vale? Son personas que no se pueden mostrar tal y como son porque tienen miedo pues de eso, de que la gente les rechace, ¿vale? Si me gusta ir vestido de una manera determinada, pues no lo voy a hacer porque el que tengo enfrente no lo hace o mi amigo no lo hacen, ¿vale? Entonces, bueno, pueden parecer también en un principio personas tímidas, pero nada más lejos de la realidad. Lo hacen por observar y por tener miedo de ser. Cuando por fin estas personas se abren a los demás, son personas que le piden mucho al otro, ¿vale? Es como que constantemente necesitan estar validando a la persona que tienen enfrente para ellos asegurarse de que no van a ser rechazados, ¿vale? Luego la confianza, por supuesto, no es su fuerte, ¿vale? Y buscan constantemente la aprobación de un otro, ¿vale? Mm. Para trabajar, por ejemplo, esta herida, pues, bueno, pues un poco mostrarte tal y como eres, igual que en la herida de abandono, he dicho que se parecen mucho, ¿vale? Sin importar lo que un poco, pues piensen de ti, ¿vale? Y luego, bueno, cuando haya situaciones que te den ganas de huir, un poco hay que aguantar, enfrentarse, coger como el toro por los cuernos, ¿no? Ese miedo y decir, vale, tengo miedo, pero tengo que enfrentarme a esto, ¿vale? Y bueno, un poco hacer las cosas sin esperar la aprobación de Externa. nadie. Hmm. Bueno, Cristi, se nos va a quedar corto este programa. Podríamos hacer tres más. De aquí mi invitación a que vuelvas otro día. Pero bueno, me parecía como importante también poder contar cuáles son de estas heridas porque es el primer paso, saber que todos tenemos una herida predominante. Tenemos un poco de lío, nos identificamos con muchas, como tú bien has dicho, pero hay una con la que te tienes que identificar más seguro. Lo que pasa es que tenemos un poco de cacao porque también nos hemos criado con mamá, nos hemos criado con papá, heredamos un poquito sus heridas, al igual que sus creencias, sus... Entonces, pararse a ver qué situación es la que más se me repite en mi vida, con cuál me identifico más. Hay libros que nos pueden ayudar, si queréis, si necesitáis consejo, preguntarnos a cualquiera de las dos. Hay programas de niño interior como el que hacemos Cristi y yo. Hay terapeutas como Cristi o como yo que os pueden ayudar a poner un poco de conciencia con esto y a trabajar. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo yo sé si puedo trabajar mi niño interior un poco de manera autodidacta o tengo que buscar ayuda, tengo que buscar un segundo que me acompañe, un terapeuta?
Pues esto depende un poco del daño. Yo digo siempre, un trauma es un trauma y un trauma es desde el arañazo hasta el hematoma cerebral. Claro, dependiendo, pues este arañazo, si yo no he sufrido un daño muy grande en mi infancia, quizá con unos libros, con esta toma de conciencia, con ejercicios, pues siguiendo a personas pues como Cristi, como yo, como tantos terapeutas que trabajan con el niño interior, con la terapia que te resuene, puedes poner conciencia y trabajarlo de manera autodidacta. Pero cuando se genera mucho sufrimiento, cuando te duele mucho haciendo una meditación, haciendo un ejercicio, poniendo conciencia, reconstruyendo tu historia, es el momento de buscar ayuda. Repítenos, Cristi, porfa, dónde te encontramos. Tus redes sociales, por si Pues alguien se en está uniendo Instagram, ahora. @terapias Cristi García. Vale, también, como hemos dicho antes, ella tiene un grupo de difusión, una Sí. comunidad más cercana. Si contactas con ella o si no, si me preguntas a mí, te puedo poner en contacto con ella y ella ahí va compartiendo contenido diario y comparte mucho, además de niño interior. Aparte, hace sesiones individualizadas en las cuales te puede ayudar y hace sus tratamientos de péndulo hebreo. Bueno, nos da tiempo a meter un par de preguntitas y ya cerramos. Em, indicativos. Hay unos indicativos que nos pueden hacer pensar que "Buah, el niño interior lo tengo gritando, hay que echarle una mano por ahí". ¿Cuáles serían? Pues mira, el primer indicativo es la pataleta, ¿no? Es quizá aquel momento en el que saltas, en el que reaccionas y digamos que cuando sales fuera de ahí, de esa situación, te pones a pensar y dices, ¿realmente era tan grave como lo que yo he sentido? Un poco es como la reacción y la pataleta, ¿no? Y, y bueno, eso es como lo básico, lo básico. Yo cuando aprendo cuando he aprendido a trabajar la herida, aprendo ahí, ¿no? A mi reacción. Sí, estamos como muy, muy, muy reactivos, nos lo tomamos todo como algo personal y hay sufrimiento y hay mucho, me voy mucho a pasado, me voy mucho a futuro. Victimismo Cristi, también, ¿no? sí, mucho victimismo, mucho sufrimiento. Cristi, ¿el niño interior se sana o se integra? Hay mucha diversidad de opiniones aquí, quiero saber qué piensas tú. Yo creo que se integra, ¿vale? Bajo mi punto de vista no se llega a sanar del todo. Al final yo creo que cuando venimos con esa programación, morimos con esa programación, pero sí que es verdad que lo que nos ayuda a integrarlo, a sanarlo, que siempre se dice sanarlo, es como trabajar en ti, ¿no? Lo que te va a ayudar es a tener como esa paz de la que hemos hablado antes, esa tranquilidad, Estar eh, en paz con la estar en paz. familia, con lo Exacto. sucedido. Y Pero al final yo creo no que, quiere decir que es que tengas, pues esto, es que tengo que ir a comer los domingos con mi madre, si a lo mejor me maltrató, pero no voy a guardar ese rencor, no voy a perdonar para estar yo en paz. claro, entonces yo creo que al final la vida siempre te va a poner circunstancias, ¿no? Sobre tu herida, pero tú ya vas a reaccionar de una manera muy diferente a como lo hacía antes. Entonces lo vas a integrar, pero Es no sanar. importante para la integración, porque esto y sé que no nos queda mucho tiempo, pero ¿y cómo se integra? ¿Cómo se integra? Porque conozco gente que ha hecho muchos talleres, muchas terapias, pero sigue en el niño interior no sale de ahí. Chicos, llega un momento que hay que hacerse cargo de este niño interior. Gracias mamá, gracias papá, sé que lo habéis hecho lo mejor que habéis podido, pero a partir de ahora me ocupo yo. ¿Y cómo me ocupo yo? Pues tendiendo la mano a este niño. Este niño hay que escucharle, hay que darle voz, hay que permitirle que exprese estas emociones que no pudo en aquel momento. Pues si tiene una herida de injusticia, hay que, como harías con tu hijo, no cariño, el mundo es así, pero bueno, hay que hay que contener emocionalmente a ese niño, pero llega un momento que llega el adulto y tiene que poner una solución. Y esto es lo que nos está faltando. Hay que activar el niño interior y hay que activar el adulto interior. Claro, Mm. totalmente. No Tips, quedarse solo en, bueno, como tengo la herida, pues sí, mi programación y así me quedo. sí, y yo soy así porque mi padre me maltrató, ¿no? Pero ¿tú qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a aprender de este suceso? Como dicen que somos el resultado de lo que hemos vivido, pero a mí no me gusta. Somos el resultado de lo que hacemos con lo que hemos vivido.
de la así. conciencia que ponemos, de lo que aprendemos. Porque gracias a estas heridas y a pesar de ellas, estamos aquí. Si tú no hubieras vivido esa situación tan traumática, la muerte de tu hermana, o yo mis películas, igual no estábamos aquí. Claro, Mm. claro. Y no nos dedicaríamos a acompañar personas en procesos de sufrimiento. Así que gracias por A todo vosotros. lo vivido. Tips muy rápidos en 3 minutos. Tips para comenzar a integrar este niño interior, para reconocer la herida, para lo que te venga así rápido. Bueno, lo primero, reconocer la herida, conocer tu sombra, ¿vale? ¿Cuál es? Luego aceptar, como he dicho antes, aceptar todo aquello que pasó, hacer como un recorrido de tu vida, el por qué pasó, intentar entender y comprender a tu papá, a tu mamá, perdonar, todo eso es muy importante, ¿no? Y luego siempre valorar todo lo positivo que el niño interior tiene, que también lo tiene, ¿no? Porque quizás si su actuación, su manera de actuar ante el mundo no hubiera sido así, no hubieras estado donde estás ahora, ¿no? Mm. Entonces un poco eso, perdonar, aceptar, conocer tu herida, tu sombra, perdonar a papá, mamá. El autoconocimiento es el Claro, al camino final. siempre para todo, conocerte tus sombras, tus luces, integrar porque eres todo un conjunto. No solamente miro lo bonito, lo que me gusta, la parte positiva. Pues muchas gracias, Cristi, por acompañarnos. Muchas gracias también a Relax FM un día más por permitirnos, darnos esta oportunidad de nuevamente aportar nuestro granito de arena en un mundo que está tan contaminado con noticias negativas. Y bueno, no vamos a negar esa realidad. Hay cosas muy feas, hay mucho dolor en la vida, pero también hay cosas bonitas y también podemos hacer algo con todo esto. Y esto es lo que hacemos aquí en Modo Vida cada semana. Gracias, Cristi. A ti, Sara, un besito. Un beso, gracias. Hasta la semana que viene.